beber y beber ya demasiado, es decir, ya que nos emborrachemos, que se nos olvide todo, que nos echen del trabajo, que peleemos con el novio, ya eso es abusar, o sea, ya cuando la sustancia ya se va más, ¿vale? Y luego hay unos mecanismos psicológicos y también otros mecanismos de neuroadaptación, o sea, unos mecanismos que sufre el cerebro cuando está bajo un influjo de una sustancia psicoactiva o de lo que sea, porque finalmente las adicciones se dan pues porque somos animales, tenemos un cerebro animal y en ese cerebro pues actúan cosas, actúan sustancias que son neurotransmisores como es la dopamina, como es la serotonina, todas estas cosas, y eso hace, por eso hace que funcione. Entonces, en base a eso, pues como el cuerpo no aguanta tanta dicha, pues hay mecanismos de esto, de neuroadaptación. Entonces, hay una cosa que es también, es el síndrome de abstinencia agudo, que es, digamos, cuando algo nos hace falta y pues agudamente lo necesitamos, ¿vale? Y ya una cosa es ya el síndrome de abstinencia agudo y otra cosa es ya llegar a la drogodependencia o a la dependencia de lo que sea, porque no quiero hablar solo de drogas o de sustancias psicoactivas, a la dependencia de lo que sea, es cuando ya nuestra vida depende de ello, depende de esa sustancia o de lo que sea, o del internet, o del teléfono, o cualquier cosa que nos haga sentir esclavos, que no somos libres, ¿vale? Y que no somos, digamos, como nosotros mismos. Vale, entonces, uno de estos mecanismos de neuroadaptación es la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Por decir, yo me tomo un café, ¿vale? Si yo me tomo un café, a mí me da tembladera al rato, o sea, primero me despierta, ¿vale? Al rato me da tembladera y como eso acelera el vaciamiento gástrico, pues me da ganas de ir al baño, ¿vale? Pero el cuerpo hace unos mecanismos neuroadaptativos, pues como para que no sea tan horrible la cosa y produce una tolerancia y también una taquifilaxia, que es lo mismo. Todo eso se produce por mecanismos metabólicos, neurológicos, en fin, que todo el cuerpo orquesta pues como para que no nos afecte mucho. Es por eso que las personas, por ejemplo, que son adictas a la adrenalina, a tirarse de, yo qué sé, de un puente o lo que sea, cada vez necesitan más y más porque el cerebro está tan intoxicado o de dopamina o yo qué sé, de endorfinas, que yo qué sé, ya no gozan con la vida normal, con comerse un helado, tal, como que necesitan, yo qué sé, un voltaje demasiado voltaje, ¿vale? De estas variables moduladoras es muy importante, está el contexto social, los factores genéticos, los rasgos de personalidad y los factores psicopatológicos, es decir, ¿qué influye en que nosotros nos enganchemos a una sustancia? Muy importante, uno, el contexto social donde estemos. Si estamos pues viviendo en Occidente, pues corremos más riesgo, obviamente, que si vivimos en Oriente y bajo una dictadura, por ejemplo, que no nos dejan consumir alcohol, ¿vale? Hablando de eso. De factores genéticos, la genética es muy importante y más adelante vamos a hablar de ello, pero no es lo más importante, también está el ambiente que influye, también están los rasgos de personalidad que, pues, obvio, si yo soy una persona más dependiente o menos dependiente o lo que sea, pues me voy a enganchar más a lo que sea. Y también están los factores psicopatológicos. En fin, que si lo que sea, que si aparte tengo un trastorno bipolar, que eso da un trastorno igual o una esquizofrenia, lo que sea, pues me voy a premedicar porque me siento mal. Entonces busco alguna sustancia o algo, o estoy deprimido, algo que me haga sentir bien, ¿vale? Dentro de estas variables moduladoras está una cosa que llamamos el condicionamiento operante, que bueno, que no nos liemos con estos términos, que es aprendizaje instrumental, que es cuando aprendemos a utilizar las cosas, y el condicionamiento contingente, que es un aprendizaje asociativo, o sea, lo que asociamos a esa sustancia. Es decir, por ejemplo, alguien que consuma heroína, por ejemplo, y ya ve, yo qué sé, ve la cuchara que están calentando, que está, yo qué sé, preparándose la cosa para ponerse las venas, una jeringa y ya le dan ganas, ¿vale? O ve a alguien que prende un cigarrillo, ya eso lo acuerda de eso, ¿vale? Entonces, también es importante el refuerzo positivo. ¿Qué es el refuerzo positivo? Es, obviamente, las personas consumen sustancias, pues, porque le gusta, bueno, o sustancias, o internet, o sexo, o cualquier cosa, o al juego, o sea, cualquier cosa, pues va a ser adictiva, pues porque nos produce placer, nos libera dopamina el cerebro y ese pico de dopamina es el refuerzo positivo que es lo que nos va a tener enganchado.
Entonces, una persona, me adelanto un poco, digamos que no generalmente no va a cambiar si no tiene, digamos, si no le damos como unas ventajas para ese cambio. O sea, para que si eso le gusta y le produce cosas buenas, a ver cuál es la ventaja en evitar eso, ¿vale? Y el refuerzo negativo es, digamos, las malas consecuencias. Por ejemplo, que consumamos LSD, que nos dé un mal viaje y quedemos con eso ahí forever. Tal. Bueno, vamos a seguir. Esto, bueno, aquí es que, vale, y las señales de estímulo y las señales discriminativas, que es lo que nos hace diferenciar una cosa de la otra, bueno, términos que tampoco, bueno, lo que les había hablado, es muy importante la parte social y la parte psicológica que acompaña a la persona y la parte física, ¿vale? Entonces, como dicen los griegos, en cuerpo sano, mente sana, o sea, que les aconsejo siempre idealmente mantener su cuerpo sano. Y como dice un amigo mío que es endocrinólogo, me decía, Diana, ¿tú qué días almuerzas o qué días comes? Pues todos los días debemos hacer deporte o algo físico que nos haga sentir bien, que nos haga liberar endorfinas y que nos haga sentir a nuestro cuerpo bien y funcionar bien, ¿vale? Y absorber la glucosa, en fin, ¿vale? ¿Cuáles son los fundamentos biopsicosociales de las dependencias? O sea, bueno, ¿de qué va o por qué viene esto? Vale, entonces, una cosa es, y es importante, los usos históricos y culturales de las drogas, que es la parte religiosa y la parte espiritual, es que muchas personas, por decir, los chamanes, pues usan el yagé o lo que sea, pues por algo, ¿cierto? Por ritos y por cosas. Entonces, o por efectos adivinatorios, efectos místicos, rituales, en fin, o para matar, como el sufrimiento, ¿vale? Como para anestesiarnos de la realidad. Por ejemplo, se muere alguien y entonces le mandan lorazepam, que es una benzodiazepina, o sea, que es un medicamento para, o sea, como para sentirse bien, pero perdón, digamos con los psiquiatras, yo no estoy de acuerdo en medicar un duelo a no ser que ya sea patológico, que sea alguna cosa así. ¿Por qué? Porque la persona debe vivir, bueno, psiquiatras no, perdón, cualquier persona que lo use o que lo paute sin indicación. ¿Por qué? Porque es un duelo, es una cosa natural, natural que debemos pasar y debemos aprender a estar conscientes con ello, porque si no estamos conscientes, luego eso nos pasa factura. Vale. Otra cosa también, los guerreros o para el combate, es decir, por ejemplo, los sicarios, ¿vale? Los sicarios no solo le rezan a la Virgencita para que les ayude con sus cosas, sino que también consumían, se ha visto que consumían también sustancias, benzodiazepinas o depresores del sistema nervioso central, pues como para tener más valentía, ¿vale? Entonces también se ha usado por eso. También a nivel judicial, pues, digamos, para que la gente revelara sus cosas. O artística también, ay, no, que voy a consumir marihuana a ver si me concentro, si me inspiro, no sé qué, que va. Eso en realidad, pues sí, te pone en otro estado, pero te daña la concentración a corto y a largo plazo y la capacidad, sobre todo la función ejecutiva, la capacidad de planear las cosas. Y luego, hablando de la marihuana, que es una sustancia, digamos, de poder, nada lo podemos satanizar, es decir, que natural es un tigre, ¿vale? Y un tigre lo mata a uno, porque eso es lo que te dicen, ay, es que es natural, sí, pero tú no te comes una gallina completa con el pico, con patas, con los intestinos, sacas las cosas cuando, digamos, en los médicos sintetizan y cogen el cannabinodiol o lo que sea para darle a las personas que tienen cáncer para que les aumente el apetito, eso es una cosa, ¿vale? Y es indicación porque no hay cerebro que cuidar, ¿vale? Porque ya la persona pues está en las últimas. En fin, sigo. Y también las sustancias pues se han usado en la medicina curativa. Por ejemplo, cuando se inventaron la heroína, se la inventó pues una casa farmacéutica supuestamente y la nombró heroica porque era pues para dejar el alcohol, ¿vale? Entonces, dice, ámbitos de causalidad del abuso de consumo de drogas y drogodependencia. Pues como todo es multifactorial. O sea, ¿qué nos lleva a tener una adicción? Pues las características intrínsecas de la sustancia psicoactiva, tanto farmacocinéticas y farmacodinámicas, o sea, cómo funciona nuestro cuerpo y qué hace nuestro cuerpo con ello. Es decir, por ejemplo,
hablando solo de la cafeína, del café. Nosotros desayunamos generalmente todos los días con café. ¿Por qué? Pues porque el café es adictivo, sí, señores. El día que no consumimos café, pues no nos da dolor de cabeza, no nos podemos levantar. No estoy satanizando el café, hombre, yo tomo café y me gusta el café, pero un café al día. Sé que si tomo más, ya es sobredosis yo, ¿vale? Porque eso es muy sensible. En máximo 2 o 3, ya una exageración, el top 10 para mí, pero digamos, los cardiólogos y quien me esté escuchando sabe que eso altera mucho la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, tal, etcétera. O sea, que hay que tener cuidado, ¿vale? El ambiente también influye, el contexto social, obviamente, lo que les digo, no es lo mismo estar pues, en Dubái o no sé dónde, donde no se permita consumir alcohol, a estar aquí en España o en Colombia, que todo el mundo pues se bebe garrafas y todo, y no pasa nada y está bien, ¿vale? La persona también, la disposición, la disposición biológica o psicológica que tenga la persona, ¿cierto? Lo que les decía, que no tenga de base algo, ¿cierto? O en fin. Bueno, hablando de los modelos explicativos de las drogodependencias, hay factores que influyen que son biológicos, psicológicos y sociológicos. Dentro de los factores biológicos está la enfermedad, la automedicación y la exposición, que ya les hablé de eso ahora, entonces no voy a repetir. Psicológicos está el aprendizaje social modelado, la adaptación y el modelo social de Pele. Bueno, esto es una teoría que ahora no me voy a poner a hablar de esto porque, como les digo, esto es para todo el público en general, ¿vale? Y los mecanismos sociológicos hablan de la asociación diferencial, el control parental y la autoestima. De esto sí me voy a centrar en los factores sociológicos. ¿Qué es la asociación diferencial? Es que, por ejemplo, yo, bueno, o no hablamos de mí, por ejemplo, un adolescente de 14, 15 años, pues es muy normal que no se identifique con sus padres, sino con sus amigos, ¿vale? Entonces lo hace por eso, por asociación diferencial. Y sobre todo, si ve que sus padres son muy distantes a él, que son así, muy rígidos, que son tal, entonces, digamos que no nos va generalmente a escuchar un consejo porque lo va a tomar un poco a mal, entonces, por eso, es verdad que los padres deben ser los padres, no los amigos, los padres, son la autoridad, son el ejemplo, pero sí debe haber como un ambiente más cálido, una familia, digamos, funcional, que donde se puedan hablar las cosas y resolver, ¿vale? Y la autoestima también es muy importante. Cuando una persona no tiene muy buena autoestima, pues tiene que ingerir alcohol, pues para poder relajarse y poder entrarle a una chica, por ejemplo, o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos. Mecanismos fisiológicos implicados en la drogodependencia. Entonces, hablan de pruebas psicofarmacológicas para evaluar el potencial adictivo de las drogas. Esto sí es muy teórico, preferencia condicionada al lugar, autoadministración de la droga y autoestimulación intracraneal modificada. Bueno, todos estos términos así tan raros son pruebas que se les hacía generalmente a las ratas, ¿vale? Hablando de preferencia condicionada del lugar, por ejemplo, pues nada, si estamos caminando, andando por ahí y vemos unas sillitas, tal, afuera en las no pensamos por la tarde, ay no, qué rico una cerveza, qué tal, o sea, como que el lugar nos condiciona y nos lleva pues como a los rituales que normalmente hacemos. Lo de autoadministración de la droga son eso, experimentos con ratas y eso, pues que al final el animal termina autoadministrándose porque se da cuenta que le produce buenos efectos. Y bueno, seguimos, esto es de lo que les hablaba más o menos, ¿cierto? Que la rata cuando le falta su dosis, pues al final dice, oh, ¿qué pasa? Y termina autoadministrándose. Vale, entonces les hablaba de el sistema cerebral de recompensa. Es muy importante aquí, el núcleo accumbens se llama y el núcleo caudado ventrolateral, bueno, yo qué sé, en fin, todo eso no importa, lo importante es que esto está en el cerebro, no es nada que inventé yo, ni eso está en los libros, eso lo han descubierto los científicos y hay un sistema de recompensa y por eso es que funcionan las cosas en nosotros y en todos los animales. Vale, esta diapositiva así como tan rara, ¿vale? Nos habla de muchas cosas, de varias sustancias. Nos habla de los opioides, o sea, dónde está la heroína, tal. El GABA, ¿qué es el GABA? Es un neurotransmisor, ¿vale? Un neurotransmisor excitatorio.
¿vale? Perdón, inhibitorio. Y en fin, todo esto aquí muestra que en el GABA, aquí actúan los opioides, el etanol, los barbitúricos y los benzodiazepinas. Actúan en el mismo receptor, ¿vale? Y aquí actúan las anfetaminas, la cocaína, los opioides, los cannabinoides y la fenciclidina. Es decir, en esta parte del núcleo accumbens van a actuar, digamos, estas sustancias que son activadoras, ¿vale? La cocaína y todo esto y las anfetaminas son sustancias activadoras que van a estar aquí en la corteza prefrontal. Y el alcohol, en realidad el alcohol, pues que lo muestran aquí, el alcohol pues en realidad actúa en todas partes. El alcohol empieza primero a actuar en la parte frontal y por eso el lóbulo frontal es un lóbulo inhibitorio, es un lóbulo que no nos deja, digamos, hacer lo que no queremos hacer o decir lo que no queremos decir, pero cuando el alcohol baña esta parte, por decir así, después de que se absorbe, pues estamos más desinhibidos porque inhibe el inhibitorio. Como estas sustancias son inhibitorias, inhibe el lóbulo inhibitorio y quedamos pues como sin frenos, ¿vale? Luego eso sigue hacia atrás, empieza la parte motora, entonces empezamos pues como a desequilibrarnos y en fin, a andar mal o a hablar así, ¿verdad? Vale, y luego ya coge la parte occipital del cerebro y es cuando empezamos a ver doble. Y luego ya se baja aquí, se baja acá a la parte central y es cuando deprime el sistema nervioso central y es peligroso. Inclusive yo, pues, cuando era residente, tuve la tristeza de ver una niña que a sus 15 años hizo un fondo blanco, es decir, se tomó la botella entera y rápido, y eso le llegó por allá, porque claro, no alcanzó el cuerpo a metabolizar y terminó en cuidados intensivos porque le dio una depresión, en fin, del sistema nervioso central y se quedó sin saber respirar, sin poder respirar. Bueno, todos estos rollos aquí son médicos, factores psicosociales implicados en la drogodependencia. Entonces, están los factores macrosociales, los factores microsociales y factores individuales. Más o menos yo ya les he ido hablando de todo esto. Entonces, están los factores macrosociales, el medio geográfico, la estructura socioeconómica, o sea, es muy importante también como, es decir, como la... Doctora, ¿Sí? no se está viendo, un participante está proyectando y entonces se quitó su proyección, doctora. Pues yo estaba compartiendo pantalla, a ver. A mí sí aquí sí se ve. ¿Ahí sí se ve? Sí se ve. No, aquí no se ve. No, Rafael Machado creo que es el que está presentando y se salió la presentación. Pues, a ver, voy a... Buenos días, doctora Diana. Con Julián, el moderador, no se está proyectando en este momento. Usted tiene activado para nuevamente retomar las presentaciones. Perfecto, allí ya se observa, allí ya se está observando. Perfecto, doctora. Bien, pueda continuar. Es que no se le escucha, doctora, porque suspendieron los micrófonos. Está muteada, doctora. Hola, ahora sí. Sí, señora. Sí, gracias. Ahora no se le escucha, doctora. Otra vez. ¿Ya me Perfecto. escuchan en pantalla? Bueno, voy a compartir. De nuevo, again, cualquier cosa me avisan. Listo. Entonces, factores psicosociales implicados en la drogodependencia. Estamos hablando de factores macrosociales, factores microsociales y factores individuales.
Dentro de los factores macrosociales está el medio geográfico, el económico, es muy importante el sistema de valores culturales, es decir, obviamente si para mí es muy importante beber, por ejemplo, en una fiesta y tiene que haber alcohol en una fiesta, porque si no, no es fiesta, ojo, ¿vale? O sea, porque, por ejemplo, yo qué sé, que es un bautizo, champaña, que no sé qué, tal, a todo le ponemos y toda nuestra sociedad gira en torno a eso. Yo no digo que esté mal, es decir, nada se debe satanizar, pero ojo, ojo con el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. También es importante, pues, dar ejemplo de cosas sanas, ¿vale? Que es aquí, digamos, en Europa se acostumbra mucho beber con vino, o sea, comer con vino o cenar con vino, pues está bien. Una copa de vino, yo qué sé, una o dos veces por semana o tres, pero todos los días comer y cenar, eso finalmente pasa factura en el hígado, ¿vale? Y son los factores genéticos los que determinan si te van a dar cirrosis o no, ojo, ¿vale? Vale, entonces, las actitudes socioculturales, estructura normativa, conductas sociales dominantes, ordenación social de ocio y tiempo libre. Ah, bueno, es importante saber tener, digamos, como costumbres sanas, ¿vale? Si mi tiempo libre, pues, lo único que me dedico es a beber y ir al bar de la esquina, pues mal vamos. Entonces, pues nada, tener costumbres sanas, hacer senderismo, caminar en la naturaleza, salir a caminar con amigos, hacer otras cosas que no sea todo pues alrededor de sustancias psicoactivas o internet, ¿cierto? Es muy importante también que les quería decir a los niños, por ejemplo, de ahora, luego dicen, ah, no sé qué, es que es autista o es que se mantiene, yo qué sé, encerrado en el cuarto. Pues sí, pero es que cuando era pequeño, para que no te molestara, le dabas una tablet mientras tú comías para comer tranquila. Y toma tu tablet, toma tu tablet, toma tu tablet. Y entonces luego el niño, claro, ha quedado ahí enganchado. Por favor, padres, sean conscientes de lo que estamos haciendo, ¿vale? Aquí no se trata de echar culpas a nadie, ¿vale? Porque nadie nace aprendido, pero sí de ser conscientes y responsables de lo que hacemos, de no culpar a nadie y tomar medidas de ello, ¿vale? Y los medios de comunicación también es importante, ¿vale? De hecho, por el convenio marco se prohibió un tiempo que se hicieran, digamos, películas de gente fumando o estas cosas, o se hablara de marcas, en fin. Bueno, ya tengo muy poquito tiempo, tengo en teoría 4 minutos. Es importante los factores microsociales, o sea, el ambiente en sí pequeñito. La charla pues les queda, el presidente la tiene y se las puede, digamos, pasar a quien la pida. Y a factores individuales, o sea, el autoconcepto que tengamos de cada uno, la autoestima, cómo controlamos los impulsos. Una cosa muy importante es la tolerancia a la frustración. Muchas de estas personas que se quedan enganchados a cualquier cosa es pues porque no toleran la frustración. Les pasa algo y, ay, no, me siento mal, no, me voy a tomar 10 lorazepam, no, o sea, estoy exagerando, ¿vale? Pero es importante cuando sean pequeñitos los niños, pues sí, que está haciendo un berrinche, que está haciendo una pataleta, pues claro, se siente mal, darle amor a ese niño, porque si tiene ira es ir a buscar amor. El niño está buscando respuestas o tal, y explicarle, mi amor, tal cosa, abrazarlo, tal, pero enseñarle que no siempre se pueden tener las cosas y enseñarle a manejar esta frustración. La capacidad de resolución de los conflictos, la ética moral y autónoma y la jerarquía de autovalores, o sea, ¿qué es más importante? ¿Cierto? Si ir a conocer a esa muchacha y beberme 3 litros de alcohol para poder ir a decirle algo, o que me vea sobrio, que me vea bien en mis cabales y tener la valentía de sacarla a bailar. Vale. Bueno, los mecanismos neuroquímicos de las drogodependencias. Cuanto antes llegue la sustancia ingerida al cerebro y menor sea su vida media, mayor será su potencial de abuso. Es decir, por ejemplo, el cigarrillo. No es sino una calada, o sea, hacer así, eso rápidamente hace un pico en el cerebro, libera dopamina y pum, te pone una montaña rusa. Entonces, cada que haces así, es tum, tum, tum. Entonces, el cigarrillo por eso es súper, súper, hiper, mega adictivo. Y en esto quiero hablar de los vapeadores, antes de que me acabe el tiempo. Eso es malísimo, pilas, que eso es otro negocio, que esta gente dijo, uy, se nos está acabando el negocio, entonces cogieron los vapeadores. Esto es súper malo, ya está comprobado, y por favor, sean libres, sean autónomos, cojan las riendas de su vida. Y si ven que, yo qué sé, que van detrás de algo, que algo les está cogiendo ventaja, lo que sea, como
concientizarse y si sienten que no son capaces, pues pedir ayuda y doblegarse ante Dios, ante los amigos, ante el que sea, pero pedir ayuda y lograrlo porque ustedes son libres y nacieron libres. Vale, sigo, mecanismos neuroquímicos. Algunas veces, bueno, este es el peyote, que es alucinógeno, este es el psilocibe. Bueno, de la psilocibe se saca la psilocibina, que ahora se está estudiando bastante, unos hongos que se está usando bastante, y sí, todas son sustancias de poder, todo se puede, digamos, todo tiene cosas útiles, por algo pues están en la naturaleza, ¿vale? Y por algo funcionan dentro de nosotros, porque por ejemplo, a nosotros nos funciona el cannabis, pues porque tenemos receptores de cannabinoides, y nos dan así un papirotazo, un golpe, pues se libera eso, y eso es lo que nos hace sentir bien. Nosotros mismos tenemos esas mismas sustancias, ¿vale? Entonces, algunas veces aparece alguna similitud química con algún neurotransmisor, lo que les dije. Anfetamina se parece a la noradrenalina, la mescalina de esto se parece a nuestra dopamina y la psilocibina se parece a la serotonina, que es la sustancia del placer. Que ojo, la gente que toma muchas metanfetaminas se le acaba esa serotonina y esas neuronas se le acaban y adiós. O sea, adiós es que quedan muy deprimidos y por mucho tiempo. Entonces, aquí hablando de estos son los receptores, digamos, a nivel neuronal, y estos son los neurotransmisores. Bueno, funciona más o menos como les expliqué, todo esto. Bueno, ay Dios, a ver qué hora es. Ya son las 1:40. Doctor, usted me dirá. Hola. Doctora, puede tener otros minuticos, terminemos la presentación, yo estoy hablando con la doctora Schwartz para iniciar posteriormente, bien pueda, continúe. Bueno, entonces la voy a agilizar un poco. Entonces, está el consumo de drogas. El consumo de drogas va a producir una alteración cerebral porque lo que les dije, o sea, el cerebro no aguanta tanta dicha, entonces dije, bueno, algo nos está alterando y empiezan estos mecanismos neuroadaptativos. Y para volver a la normalidad, pues tenemos que estar libres de sustancias, comer bien, dormir bien y bueno. Si no tenemos esto, si no comemos bien, dormimos bien y todo eso, pues empezamos con la dependencia porque ya tenemos el cerebro estropeado. Vale. Y estas alteraciones patológicas, a ver. Bueno, ojo, que hablando aquí de trastorno mental, hay una cosa que siempre preguntan, ¿qué es primero, el gallo o la gallina? Pues más o menos así. Una persona que tiene un trastorno mental, pues generalmente es más fácil que se automedique, ¿cierto? Si yo tengo ansiedad o depresión o lo que sea, pues es más fácil caer en el consumo de una sustancia, pues para sentirme bien, ¿vale? La misma palabra lo dice, para automedicarme. Pero también, por ejemplo, si yo consumo marihuana al final y no tengo nada, pero genéticamente mi familia es susceptible a que me dé esquizofrenia, puedo terminar esquizofrénica y paranoica. ¿Por qué? Porque se ha visto y se ha estudiado que la marihuana a largo plazo produce eso, ojo, consumida. Y vuelvo y la cunita comercial, un cigarrillo de marihuana regular es como fumarse 7 cigarrillos de los normales en cuestión de lo que hace mal al cuerpo y al cerebro. Y un cigarrillo de marihuana cripa, que es más concentrada, es como fumarse 20. O sea, te has fumado un paquete de una vez, uno. Y como es una sustancia lipofílica que se almacena en la grasa, ¿vale? Y la grasa no está solo debajo de la piel, sino también el cerebro, en las gónadas y todo eso. Eso luego se va liberando y dura, pues no eternamente, sino en cuanto se nos tarden de los almacenes. Por ejemplo, si yo nunca consumo marihuana y la consumo así puntual, la usé, pues a los 8 días, como eso se almacena, depende de la cantidad que yo haya consumido, pues si me fumo un tal completo, pues eso, me pueden pillar en una prueba, ¿vale? Pero si yo, digamos, llevo 3 meses consumiendo o 3 años o toda la vida, imagínense lo que tarda. Y aparte, lo que les dije, que daña la función ejecutiva y daña las defensas, baja las defensas y también la fertilidad. Bueno, continúo. Esto es una persona, por ejemplo, como está el cerebro en su base, ¿vale? Y luego el consumo de anfetaminas
o de otras sustancias psicoactivas. O sea, no funciona igual. Lo que decía, el cerebro ya queda afectado, ¿vale? Afectado, y por eso la persona no es feliz, no es igual, no sonríe igual, ¿vale? Pero la buena noticia es que se puede, ¿vale? Con cada intento hay más posibilidades de éxito. Entonces, los animo, si están en algún problema de estos, a salir de eso, que se puede, siempre se puede. Y si se cae, pues se vuelve a levantar, porque las adicciones es un problema crónico, ¿vale? Y progresivo, ¿vale? Pero se puede frenar. Siempre tenemos que tener las riendas de nuestra vida nosotros y no dejar que nadie, absolutamente nada ni nadie nos maneje, ¿vale? Etapas del desarrollo adictivo. Madre de Dios. Doctor, ¿sigo? ¿Hola? Doctora, 5 minuticos más, 5 minutos para cerrar la ponencia. Gracias. Vale, es que es muy larga, o sea, yo por eso digo, yo la dejo y tal, y si no, sigo. Bueno, etapas del desarrollo del estado adictivo. Entonces, primero, iniciación del consumo, refuerzo positivo, es decir, si yo, o sea, digamos, el pecado o el crimen está en probarla. Ojo, ojo, que yo los invito, es decir, a mí me daba curiosidad de adolescente, obviamente, probarlas, pero nunca, o sea, algo mi instinto me decía, no, Diana, no, o sea, porque me daba miedo, ¿vale? Pero otras personas que son, digamos, no sé si llaman las valientes, pero más atrevidas o más tal, pues las prueban y se enganchan y quedan, ¿vale? Entonces, es el problema, ¿vale? Que tener un refuerzo positivo y que te guste, se eleva la dopamina en el sistema mesolímbico y ahí te quedas enganchado. Es como decir, ir a un casino. Yo digo, por favor, no entren, porque es que si entran, y eso, perdón, pero eso sí lo voy a satanizar un poco. Sí. ¿Por qué? O si juegan, por ejemplo, está bien jugar, pero sin apostar, ¿vale? Porque no está bien no jugar con candela, no arriesgarse. Si no sabes nadar, pues no te metas al fondo del mar o en medio del mar sin un flotador. Entonces, si yo voy a un casino y gano, el problema es que me da un chute de adrenalina tan grande que me quedo ahí enganchado. O sea, el problema es ganar. Ganar, o que te vaya bien o que te sientas bien. Si tuvieras un refuerzo negativo, entonces, pues bien, tuviste un mal viaje, pues no lo vuelves a consumir. Pero donde te vaya bien, ese es el problema. Entonces, todos estos son mecanismos psicológicos y tal, hablan de la retirada del consumo, por ejemplo. Ese es el problema y por eso nos quedamos enganchados. ¿Por qué? Como tenemos este cerebro adaptado, entonces, por ejemplo, el glutamato, que es un neurotransmisor activador, se aumenta para contrastar ese GABA. Por ejemplo, cuando tenemos el cerebro pues bajo influencia del alcohol o de las benzodiazepinas. Entonces, ¿qué pasa? Si dejamos de consumir estos inhibidores, ¡pum!, sale el glutamato y plop, convulsionamos o empezamos a alucinar o a ver personas chiquiticas, o sea, nos va mal, ¿vale? O la dopamina se nos acaba, entonces nos deprimimos, en fin. Y por eso, cuando no tenemos las cosas, cuando se nos activa, cuando se nos va la sustancia, entonces aparecen las recaídas o el craving, que es las ganas de consumir, ¿cierto? Bueno. Y ojo, lo que les digo, hay que saber y tener estrategias de afrontamiento. Si tenemos cualquier tipo de estrés, por favor, agárrense de cosas sanas, ¿vale? Si tienen estrés, pues no vayan a prender un cigarrillo, que es lo más normal, ¿cierto? O sea, o vayan si quieren, pero ahí se enganchan como una cáscara de banano. O sea, por favor, se imaginan en su mente un letrero de stop grande de ustedes mismos o de sus abuelos o del que sea poniéndose un stop. Yo qué sé, van, se lavan los dientes, hacen otra cosa e intentan hasta que lo logren tener otras cosas sanas, el deporte, o sea, péguense de lo que sea, o sea, nadie está libre en esta vida de ser adicto. Por ejemplo, a mí me encanta tomar fotos, pues puedo ser adicta a tomar fotos, pero eso no le hace daño a nadie, ¿vale? A no ser que ya entre yo en bucle y que deje de lado a la persona con que esté y ya se fastidie y se vaya. Pero, ¿qué puede pasar? Pero eso, continúo. Doctora Diana, un minuto, vale. Un minutito, por favor. Vale, entonces, aquí están las drogas y ahí están los sitios de acción, pero todo eso es teórico, ¿vale? Los cambios asociados en el lugar de recompensa cuando tenemos cosas crónicas, ¿vale?
Y bueno, aquí están, digamos que las sustancias psicoactivas y ya he hablado de cada una antes, entonces pues eso. Aquí está más o menos pues como los efectos, el refuerzo positivo, de todo eso ya les he hablado, de la retirada del consumo y qué pasa cuando se deja de consumir. Esta conferencia les queda, las bases genéticas, ahí está la era de habilidades, muy importante, ¿vale? Y aquí muestra cuán, digamos, somos susceptibles por genética a ser adictos a una sustancia. Por ejemplo, con el alcohol. Por ejemplo, las personas que tienen, que son orientales, por ejemplo, hay una enzima que no la tienen y como no la tienen o funciona mal, entonces les da un flushing, o sea, se ponen rojos y digamos, se emborrachan más rápido y eso los protege genéticamente de engancharse, de ser alcohólicos. En cambio, si yo bebo y no me pasa nada o siento que no me pasa nada, pues esas personas tienen tendencia pues genéticamente a irlas mal. Bueno, todo esto es teoría, artículos y ya, vale. Finalmente, la conclusión. La influencia de los pares, o sea, con quién nos relacionamos y el entorno familiar son los más importantes para la exposición y el patrón inicial de uso. Así que, ojo con el ejemplo que les damos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros seguidores, a X personas. Ojo que cuando nosotros hacemos algo, también en cierta medida estamos siendo responsables por los demás, o sea, por nuestra sociedad. Y los factores genéticos y la psicopatología de las personas, o sea, su base genética y si tienen alguna enfermedad o no, desempeñan el papel más destacado en la transición a que ya sea un uso problemático. Y ya, gracias por su atención y aportes. Les dejo la conferencia por el bien de la humanidad. Y si tienen alguna duda, pues eso, voy a dejar de compartir pantalla. Uy, de tener presentación. Querida doctora Diana, fabulosa su presentación, muy clara. Muchísimas gracias por este tiempo y espacio. Mucha claridad, es una profesional de la salud increíble, médica toxicóloga colombiana en España en este momento. Muchísimas gracias de nuevo. Hay muchas preguntas de muchos de los participantes y una de ellas es acerca del material. Les quiero dejar la claridad que nosotros les haremos llegar tanto las diapositivas, todo el material audiovisual a sus correos. No se preocupen, escriban al correo corporativo de Olprad Internacional. Vamos a tener estos espacios un poco más frecuentes. Doctora, agradecerle de nuevo este espacio. Un saludo especial y esperamos tenerla más tiempo en la próxima ponencia. Ah, vale. Sí, es que yo me enrollo mucho hablando y sabía que lo importante no eran las diapositivas, sino lo que yo tenía que decirles, pues que es la experiencia que he ido ganando, porque lo escrito está, y eso yo no me lo he inventado, eso está en los libros y ahí está la bibliografía, así que eso. Perfecto, muchas gracias doctora, bendiciones. Y bueno, vamos a dar continuidad en este Simposio Internacional de Salud Mental y Conductas Adictivas que está realizando Olprad Internacional. Vamos a dar continuidad con la siguiente ponencia. Tenemos una invitada súper especial también desde Argentina, la doctora Cecilia Violeta Schwartz. Ella es licenciada y profesora en psicología, máster en neuropsicología, posgrado de medicina del estrés y psiconeuroinmunoendocrinología. Casi no lo digo. Autora de la batería integral neuropsicológica para el diagnóstico del Alzheimer presintomático y de varios talleres de gimnasia cerebral y de la entidad nosológica Trastorno Evolutivo del Lóbulo Prefrontal TELF. Es la fundadora y directora de CEPINE, miembro fundador de la red de Estigma a nivel internacional también, y miembro comité editorial de la revista de Medicina del Estrés, Psiconeuroinmunoendocrinología. Es bastante largo, pero ya lo podemos decir también. pinelatinoamerica.com, profesora de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales, Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Médicas, Campo Virtual y Campo Norte, y es conferencista nacional e internacional de eventos científicos con una amplia trayectoria también. Doctora Schwartz, nos escucha, nos observa en este momento. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Acá en Argentina es de día aún. Sé que no, yo no me estoy viendo en cámara, no sé si vosotros me veis porque recién sí me veía, pero no quise salirme de la conferencia por las dudas no poder volver a entrar. Así que nada, o sea, ya me verán después que termine la conferencia, salgo y vuelvo a entrar, Julián, para que me vean la cara, pero aquí estoy y estaba escuchando atentamente la conferencia de la doctora Diana, lo cual me ha servido de base para lo que vamos a hablar hoy. Si puedes compartir la pantalla, Julián, te lo agradecería para compartir la presentación. Y así comenzamos. Está activada, doctora. Usted ya puede tener la presentación. ¿Puedes compartirla tú? Ok, permítame un segundito, es tan amable. Aquí yo abro su presentación en las diapositivas, ¿correcto? Del TELF. Tal cual, las diapositivas de la presentación. Voy a tomarte a ti para que tú me las vayas pasando, ¿te parece? Ok, bueno, permítame. Vale, mientras tú lo haces, yo comienzo, ¿vale? Vale. Bueno, Diana, me escucharás que hablo muy en español porque soy española, en realidad al revés de ti. Tú eres colombiana viviendo en España y yo soy española viviendo en Argentina. Pero bien. Bien. Mi especialidad, una de mis especialidades, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, tiene que ver cómo el estrés afecta a nuestro funcionamiento cerebral y a todo nuestro organismo que funciona como un todo, desde la parte neuroendocrino y por ende, al desequilibrarse nuestro sistema endocrino, nuestro sistema inmunológico. Y una de las cosas que podemos ir experimentando en este curso, en este simposio, es cómo el estrés nos está afectando, porque la parte tecnológica seguramente a Julián la está volviendo loco. Así que, nada, una de las cosas que vamos a intentar es responder esta pregunta que tú dijiste antes. ¿Qué es el huevo o la gallina antes? ¿Sí? Porque se sabe mucho acerca de los factores que afectan al consumo de sustancias o a cualquier tipo de adicción, y también sabemos que cualquier tipo de sustancia afecta neurológicamente al cerebro. Entonces, cuando hablamos de adicción, no estamos hablando solamente de adicción a una sustancia, porque cualquier conducta que sea impulsiva tiene que ver con algo que es natural del organismo y necesario para poder sobrevivir. Necesario para sobrevivir es el consumo de algo, la incorporación de algo, como es alimento, pero también consumo es de alguna droga, de la comida, de las bebidas, y también cosas instintivas es el divertirse y jugar y tener placer, el sexo o el estar en compañía de otros. Julián, ¿has podido compartir? Todavía no la veo yo, por eso te pregunto. No se ven las diapositivas. Y Julián está silenciado y no sé si me está escuchando. Bueno, en algún momento aparecerán, yo les sigo charlando, aunque ustedes no la vean, pero nada, en algún momento se presentarán. Ahí está. Ya se están compartiendo, doctora, ¿vale? Perfecto. ¿Sí las observan? Sí, ahora sí. Si las puedes agrandar a la presentación, estaría fantástico. Bien. ¿Qué es el TELF? El TELF es una entidad nosológica que hemos definido hace ya más de 25 años con unos colegas acá en Argentina a raíz de mi experiencia de poder acompañar a mi hijo que nació con esta dificultad y que como no está descrita en ningún manual de psiquiatría y no la conocen los neurólogos y tal, nadie podía ayudarme. Pasa la siguiente, por favor. Se salió. Permítame un instante que está con un inconveniente, ya lo solucionamos. Bien. ¿Qué significa TELF? Significa trastorno evolutivo del lóbulo prefrontal. Y la mayoría de vosotros, médicos o neurólogos, sabrán que todas las patologías disejecutivas del lóbulo frontal están asociadas a ictus, a postraumatismos y se describen en la adultez.
pero no se describía en la bibliografía, hace 25 años cuando yo empecé con esto, en la infancia, como una dificultad con la que se nace. Entonces, nosotros descubrimos que esta inmadurez o estos trastornos del lóbulo frontal era una patología del neurodesarrollo. Era algo con lo que se nacía, era una vulnerabilidad con la que uno nacía. Por eso lo llamamos trastorno, porque es una patología del desarrollo evolutivo, porque evoluciona desde que uno nace a distintas patologías psiquiátricas y a demencias frontotemporales en la vejez, si no es diagnosticada y abordada adecuadamente a lo largo de la vida y sobre todo en la infancia. Nosotros las podemos describir ya desde el primer año de vida, y desde ahí la podemos diagnosticar. Y es particularmente algo que afecta al lóbulo prefrontal, porque es una zona última en el desarrollo a nivel evolutivo y que debido al estrés crónico de, ahora vamos a ir viendo, de la mamá, termina no madurando adecuadamente. Vivimos en una sociedad en donde estamos sujetos a estrés por situaciones psicosociales, por situaciones ambientales, todo el tiempo. El estrés hace que secretemos en exceso cortisol y adrenalina, pero puntualmente el cortisol, que no es degradado por el sistema como la adrenalina, atraviesa la barrera placentaria y al atravesar la barrera placentaria impacta directamente en el cerebro que está en gestación del bebé que está en la panza de su mamá. Y cuando hablamos de que atraviesa directamente la barrera placentaria, modifica epigenéticamente la programación perinatal del cerebro que está en desarrollo. ¿Y cómo lo modifica? Alterando tanto la migración, la conformación del cerebro y la maduración en sí misma de este. Pasa a la siguiente. Entonces, hasta hace un año, pasa a la siguiente, porque yo me adelanté bastante ya. A la siguiente filmina, por favor, Julián. Entonces, hasta hace un año yo describía el trastorno evolutivo del lóbulo prefrontal como una condición de modulación epigenética de la programación perinatal del neurodesarrollo fetal que afecta a la maduración de los lóbulos frontales como consecuencia del exceso de cortisol de la madre durante la gestación, entre otras variables etiológicas que vamos a ver. Adelante, porque estoy bastante más adelante de lo que estás mostrando, ¿eh? Y decía que alteraba, digamos, la maduración de los lóbulos frontales, modificando sobre todo la expresión génica y los procesos de migración y maduración neuronal del cerebro del niño. Y esto altera, sobre todo, lo que serían áreas de conductas y actitudinales, cognitivas y emocionales. Ahí estamos. Ahora bien, esto yo les dije, lo decía desde hace un año atrás. Hoy hablamos de neurodiversidad, de neurodivergencia. Sabemos que el cerebro es un sistema absolutamente abierto y estamos en una sociedad altamente ágil en sus cambios y en la rapidez y en la vorágine de sus cambios. Con lo cual, si yo no tengo un cerebro suficientemente abierto y flexible, ¿cómo voy a adaptarme adecuadamente a un mundo que es altamente cambiante? Si pasa lo siguiente, si evaluamos y vemos cuál es la definición de salud mental que da la OMS, la salud mental la considera como un estado en el que yo tengo que estar en estado de bienestar, desarrollar todo mi potencial, afrontar las tensiones de la vida, poder establecer estrategias de trabajo productivo y fructífero y aportar algo a la comunidad, para lo cual yo tengo que poder enfrentar todas las situaciones estresantes de una forma adecuada y encima poder contribuir activamente a la sociedad para poder estar con bienestar. Yo me pregunto, ¿quiénes de todos ustedes que están escuchando, que son más de 116 personas por la que estoy viendo acá en la página, puede decir que realmente tiene salud mental? De ahí que yo me planteo que la sociedad
en realidad, si hablamos de salud mental, la mayoría de nosotros no estamos dentro de esta definición. Pasa a la siguiente. De ahí que hace poco tiempo, pasa a la siguiente, cambié el término trastorno para para despatologizar a este término y lo llamo funcionamiento evolutivo del lóbulo prefrontal. Porque en realidad estamos hablando de una modalidad de funcionamiento cerebral diverso de los lóbulos prefrontales con características propias que evolucionan diferente a lo normalizado, a lo normatizado por la sociedad, según sea cuál es el predominio de más inmadurez de unas áreas u otras, y que determina un modo de estar y funcionar en el mundo distinto a lo convencional. Pero no porque sea distinto a lo convencional es patológico. De ahí que, ahora sí, vamos a la siguiente. De acuerdo a cuál sea esta área prefrontal inmadura, tendrá características clínicas distintas. ¿Y por qué yo me estoy deteniendo en que ustedes puedan entender un poco qué es más el DELF o el funcionamiento del lóbulo frontal? Porque como dio la doctora Diana recién, esta área está altamente implicada en las conductas adictivas. Y después de mi presentación, yo quiero que vosotros podáis discriminar qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿vale? Fíjense, esta área prefrontal, según cuál es la parte más implicada, tiene distintas funciones. El área dorsolateral está asociada a la cognición y a lo que llamamos funciones ejecutivas, generalmente. El área mesial está implicada en todo lo que tiene que ver con la motivación y los comportamientos de recompensa, y el área orbital, pasa a la siguiente, está implicada en todo lo que tiene que ver con la conducta inhibitoria. Con lo cual, pasa a la siguiente. Yo voy a empezar a describirle algunas características clínicas de cada una de las funcionalidades que estas áreas tienen que tener, y cuando está inmaduro, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay inmadurez en la zona fronto-orbitaria, que es la cara que está acá abajo del cerebro, que es la que tiene que ver con la inhibición de conductas impulsivas y la moderación de lo que serían nuestras conductas emocionales para poder tener una respuesta adaptativa en nuestro entorno. Si está inmaduro esa parte, el que seamos frontales, habitualmente se dicen directos, tiene que ver con esta desinhibición e irritabilidad en donde uno, aunque quiera, no puede frenar, porque la parte de nuestro cerebro encargada de frenar eso que instintivamente sale y esa emoción que sale directamente desde lo más profundo de nuestro cerebro límbico o reptílico, no lo hace. Entonces, que haya irritabilidad, hiperactividad, agresividad, una tendencia a tener conductas excitatorias de forma con inercia excitatoria, de no poder parar. Si lloro no puedo parar de llorar, si río no puedo parar de reír. Dificultades en la adaptación familiar y social, baja tolerancia a la frustración, no aceptan un no y no aceptan perder, con lo cual la responsabilidad siempre está depositada en el otro, no en uno mismo. El lenguaje no es regulador de la conducta, entonces cuando hay jóvenes o adolescentes con esta dificultad, uno trata, en la medida en la que puede, de poder decir, mirá, no, hacerle entender, dialogando. No, olvídate, no regula el lenguaje. Con lo cual, por más que le hables y le hables, no va a cambiar la conducta por lo que le trates de explicar. Tienes que pasar a la acción. Tienes que pasar a la acción. Exactamente, tienes que pasar a la acción. Exactamente, tienes que pasar a la acción. Ay, por alguna razón estoy duplicada. Ay, por alguna razón estoy duplicada con Néstor Mejía. Con Néstor Mejía. Si lo silencias, por favor. Si lo silencias, por favor. Bien, gracias. No sé. Bien, gracias. Hundí una vaina ahí, Doc, pero no sé cómo hago. Quizás Julián pueda silenciar. No sé qué hago. Gracias. Bueno, y hay una alta labilidad emocional. Obviamente son emocionalmente, sienten mucho, tienen una hipersensación de todo, pero como tienen dificultades en el lenguaje para poder
expresar las cosas con claridad, no pueden decir lo que sienten. Con lo cual muchas veces uno cree que no sienten nada, no les pasa nada y son indiferentes, y en realidad es todo lo contrario. Y tienen conductas pseudopsicopáticas. ¿Qué significa pseudopsicopáticas? No tienen la capacidad de idear una trampa, de idear algo que no está bien, pero sí la ejecutan, porque como no pueden prever las consecuencias de sus acciones, la hacen y después es cuando en realidad encuentran el resultado de esa dificultad. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Cuando el trastorno es dorsolateral, pasamos a la siguiente, Julián, que es cuando realmente está implicada en las funciones ejecutivas, vemos que hay dificultades de tipo inhibitorio, es lo que nosotros habitualmente llamamos pseudodepresión. Son estos chicos que uno tiene que arrastrar como si fuera un carro permanentemente para que puedan hacer algo porque por sí mismos tienen dificultades de hacerlo. Y este tipo de conductas que está asociado, o esta disfunción del lóbulo dorsolateral, está asociado a conductas de tipo inhibitorio como astenia, apatía o inercia, retraimiento y timidez, que es esto que les decía, disminución de la iniciativa, una motivación descendida, es decir, escasa curiosidad, baja autoestima, una personalidad insegura, por supuesto, también tienen poca tolerancia a la frustración, la habilidad de planificación de una acción y el poder secuenciarla y monitorizar su acción para poder ver la consecución final de la misma está alterada. Y, por supuesto, también la dificultad, como dije, para expresar deseos y necesidades, con lo cual se habla de una pseudo-hipoafectividad por lo mismo que les dije recién. No es que no sientan, sino que no pueden expresar lo que sienten. Pasamos a la siguiente. Y como van a ver, por último, la inmadurez del trastorno mesial se asocia, que es la parte media del cerebro, se asocia a lo que muchos han llamado patologías similares a lo que es el espectro autista, porque tienen conductas de aislamiento e intromisión, alteraciones en el aprendizaje neurofisiológico, una motivación y atención descendida también, pero también presentan conductas perseverativas, demora en la adquisición del lenguaje, ecolalia, ecoprosodia, tendencia a la invariancia, abulia, que es una falta de deseo, escasa motivación e iniciativa y apatía. Y se la confunde muy habitualmente con, pasa a la siguiente, con patologías del espectro autista cuando no lo es. ¿Y por qué para mí es importante diferenciarlo? Porque una patología dentro del espectro autista es mucho más difícil de modificar a través de una terapéutica que cuando hay una patología de índole del lóbulo prefrontal mesial, en donde sí terminan adquiriendo el lenguaje y terminan desarrollando como músculo que es el cerebro, esas partes disfuncionales y tienen la adecuada terapéutica desde tempranas edades. ¿Y por qué lo llamamos trastorno evolutivo del lóbulo prefrontal y evolutivo? Porque como yo les dije, evoluciona en patologías psiquiátricas y en demencia cuando va evolucionando a lo largo de la vida si no es diagnosticado. Y vamos a ir viendo de qué forma, porque ahora cuando ustedes vayan viendo las distintas patologías que yo les voy a mencionar, ustedes van a ir viendo cómo gran parte de lo que vosotros encontráis como trastornos en las personas que consumen están vinculados a estas patologías que yo les voy a describir en adultos. La distractibilidad, los problemas de aprendizaje y la falla en el registro de la información que podemos ver en personas que tienen déficit de atención en adultez, vienen ya desde un inicio con esta raíz. Pasamos a la siguiente. Los rituales infantiles, que es esta tendencia a la invariancia, a tener ciertos patrones y ciertos rituales de comportamiento parecidos al TOC, tiene que ver con este tipo de dificultades en la zona frontoorbitaria, porque les cuento que tan instintivo como es dormir, aparearse, comer, lo es para el humano pensar. Entonces, cuando hay un déficit en la zona frontoorbitaria, no podemos frenar la invasión de pensamientos, que es lo característico del trastorno obsesivo, de pensamientos improductivos, que nos termina, y ahí tenemos un diagnóstico diferencial con el TDA, que nos termina ensimismando en nuestro propio mundo y desconectándonos con lo que hay fuera.
¿Y qué es lo que pasa? Al desconectarnos de lo que hay fuera porque estamos ensimismados en nuestro propio pensamiento, aparecemos como alguien distraído con déficit de atención, cuando en realidad en lo que estoy es hiperatento a mi propia motivación y mundo interno. Y cuando esto que está dentro evoluciona y pasa a estar afuera, terminamos teniendo la paranoia, porque ya lo que nos amenaza y aquello que nos persigue no está dentro de nuestra propia cabeza, sino está afuera. Esto es importante que lo vean porque estas patologías de tipo psicótico o demenciales, que son los últimos estadios, han tenido un antecedente. Y si no los evaluamos, no los vemos tempranamente y no los abordamos tempranamente, terminamos desarrollándolo. Pero también pasa lo siguiente, si la pudiéramos ver tempranamente, las podríamos evitar. Me he tomado un poquito más de, pasa la siguiente, ve tocándola, pues se te van a ir habilitando ahí las opciones. Me he tomado el poderles mostrar un poquito más en qué consiste, sigue pasando, sigue cliqueando para que se te habilite todo. Esta patología que es lo que sería la desorganización y desinhibición comportamentales, todo lo que tiene que ver con conductas sociales y sexuales inapropiadas, los cambios de humor, las conductas desajustadas de un niño o de un adolescente, porque todas esas conductas primarias terminan desarrollando en la juventud trastornos desadaptativos, psicopatías, trastornos mixtos o trastornos impulsivos agresivos, y en muchos de ellos pasa lo siguiente, termina generando manía. Y en esta etapa, estas rabietas iniciales que en la adolescencia son conductas antisociales y consumo de sustancias, termina en muchos casos generando brotes psicóticos tempranos, los de primer inicio, del secundario a consumo de drogas, y personalidades, si no psicopáticas, sí que alternan con conductas maníaco-depresivas. Pasa a la siguiente. El lenguaje neutro y la labilidad emocional, vemos también que característico del trastorno histriónico es muy común de verlo en bipolaridad, en esquizofrenia y en personalidades múltiples. Los trastornos dorsolaterales, pasa a la siguiente, que terminan apareciendo como pseudodepresivos, terminan funcionando como una depresión y llegando a la melancolía, y pasa a la siguiente, y ahí veíamos entonces cuál es el patrón común de todas estas patologías, que en todo esto que describí pueden encontrar mogollón de vuestros pacientes que consumen. ¿Cuál es el patrón común en todo esto? El estrés. Y el patrón común del estrés, pasa a la siguiente, tiene que ver con esto que es la etiología del TERF. La etiología del TERF es multidiversa. Y al hablar de diversidad etiológica estamos hablando de este componente epigenético que yo les comenté al inicio de nuestra disertación, en donde el cortisol de la mamá va a afectar a la programación perinatal. Este exceso de cortisol también va a afectar a lo que es el nacimiento, que generalmente son prematuros o con bajo peso, y que muchas veces tienen consecuencias en lo congénito o peripostnatal, con nacimientos un poco más traumáticos. Y si a esos dos elementos, que son antes del nacimiento y en el momento del nacimiento, se les suman elementos ambientales, como son situaciones estresoras, tanto en el nacimiento como en los primeros 3 años de vida o a lo largo de la vida, es este elemento, el ambiental, el epigenético, el que va a gatillar, pasa a la siguiente, va a gatillar absolutamente los síntomas. El lóbulo frontal madura naturalmente en cualquier ser humano hasta alrededor de los 26, 27 años. Pero hay tiempos críticos de maduración de este lóbulo frontal, que son tiempos en donde, si se dan situaciones estresoras ambientales, el cortisol inhibir la formación de factor neurotrófico de generación de neuronal, es decir, las hormonas de crecimiento del cerebro, si se quedan inhibidas por el cortisol, y al no haber combustible, digamos, al no haber hormonas de crecimiento, el cerebro no madura. ¿Y cuáles son estos periodos críticos? Los 3 primeros años y la adolescencia. Pasa la siguiente. Con lo cual, si yo tengo un individuo, ve cliqueando para que se te habilite todo,
Si yo tengo un individuo que ha sufrido estrés en el embarazo y como consecuencia del estrés del embarazo ha tenido una alteración en la programación perinatal y tendencia a desequilibrar los neurotransmisores de su sistema nervioso central ante situaciones estresoras, tendré lo que llamamos un fenotipo vulnerable a mala adaptación a situaciones de estrés cotidiano a lo largo de su vida. Y por ende, a tener mayores dificultades y enfermedades, sobre todo por una tendencia a una inflamación de bajo grado. Frente a un fenotipo resiliente, que es alguien que no ha sufrido estas incidencias y que tiene una mejor adaptación social. Es lo que yo llamo habitualmente estos niños que nacen estrellados o nacen con estrellas, siendo los dos producto de la misma mamá y naciendo en el mismo contexto. Pasa a la siguiente. Entonces, si yo tengo un fenotipo vulnerable a mala adaptación y tengo un entorno social, pasa la siguiente, en donde los desastres sociales, como es la pobreza, la guerra, la amenaza de una guerra o de una guerra mundial y de que todo lo que nosotros conocemos cambia, ¿qué es lo que va a terminar? Pasa la siguiente, ¿qué es lo que yo postulo? Que terminamos generando, por estar viviendo en una sociedad desde hace mucho tiempo así, un cambio filogenético cerebral único, porque mi generación, la del siglo XX, seguimos funcionando con el cerebro que tenía el Homo sapiens, pero el cerebro del siglo XXI, pasa la siguiente, de nuestros niños y nuestros jóvenes, es completamente distinto al nuestro. Y tenemos niños con capacidades súper especiales, como los que pueden ver en la imagen, de algo que nosotros no nos podíamos ni siquiera imaginar, pasa la siguiente, a niños o jóvenes que están, como vemos a estos que están en la filmina, totalmente abúlicos, perdidos, deprimidos, desinhibidos. De ahí que yo hablo de que estamos en presencia de una sociedad globalizada, pero también una sociedad escindida, segmentada, frontalizada, agrietada, en donde pasa la siguiente, una gran parte de esta sociedad, pasa a la siguiente, por favor, a la siguiente, está abúlica, desinteresada, sin proyectos vitales y como consecuencia, la anterior de esa abulia, los dorsolaterales, tienen tendencia a consumir, pasa a la anterior, tienen tendencia a consumir más, ahí déjalo, a consumir más alimentos, la obesidad es una patología que está realmente diezmando a nuestra sociedad, a consumir juegos, videojuegos y estar alienados dentro de ese mismo mundo virtual, hasta, pasa ahora sí a la siguiente, los orbitales, que son aquellos que, como decía recién Diana, tienden a tener conductas adrenérgicas para poder sentirse vivos. Pasa a la siguiente. Entonces, tanto desde tomar conductas de riesgo, como puede ser el puenting o cualquier tipo de deporte de alto riesgo, al consumo de sustancias para sentirse bien, y yo pienso en las fiestas electrónicas, que es algo que está muy en boga actualmente en nuestra juventud, y en Barcelona vosotros tenéis los brunch, todos los fines de semana hay una fiesta a donde podéis estar, y en esas fiestas se consumen muchas sustancias porque comienzan al mediodía y llegan hasta altas horas de la noche. Entonces, ¿cómo haces para poder bailar, moverte y estar todo el tiempo enfiestado 12 horas? Si no es con una sustancia estimulante que te sostenga. Pasa la siguiente. De ahí es que vemos que gran parte de nuestra sociedad, pasa la siguiente, gran parte de nuestra sociedad, si son jóvenes, están abrumados por las exigencias de su estudio y el no poder, o si son jóvenes adultos ya, con el bullying, el moving que sufren en las empresas y el cerebro quemado producto de las exigencias, que llegue un fin de semana, que se vayan de juerga y que consuman desde bebidas alcohólicas a distintos tipos de sustancias para mantenerse activo, es absolutamente esperable. De ahí que yo digo, un joven, pasa la siguiente, que vive en una sociedad en donde el abuso de autoridad y la indefensión callejera y vital es cotidiana, y que muchas veces, pasa la siguiente, está en una familia en donde en su propio entorno hay estrés y violencia familiar, pasa la siguiente,
el que haya consumo en esos jóvenes es absolutamente esperable. Y entonces ahora pasa la siguiente, entramos a lo que nos dijo la doctora recién. Se llama conducta adictiva a aquel consumo abusivo y continuo de una sustancia a pesar de las consecuencias negativas que provoca del individuo y a la aparente pérdida de control sobre la misma. Y es un deseo del consumo persistente y los esfuerzos para poderlo controlar o interrumpir son infructuosos. Pasa a la siguiente. Y de ahí veíamos que si yo tengo un cerebro en donde es vulnerable por todas estas fallas en el control de sus instintos que hablábamos recién para poder consumir y esta tendencia que tengo a tratar de evadirme de ese malestar que siento, si yo tengo un cerebro vulnerable, la consecuencia directa de esto va a ser el que consuma y mantenga ese consumo. Y las partes asociadas, como hemos visto recién, a ese consumo, y tal como dijo la doctora Diana, es las áreas prefrontales. Vamos a ver, pasa a la siguiente. Hay muchos estudios de neuropsicología que hablan de esto y de cómo se produce una neuroadaptación funcional y cómo tanto las funciones cognitivas, las funciones motivacionales, conductuales y emocionales están asociadas a este deterioro, a este modo de funcionar desde la adicción. ¿Y por qué uno cae en esa dependencia? Pasa la siguiente. Fíjate, acá en esta filmina se describen lo que llamamos funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas tienen que estar asociadas a la atención, a la concentración, a la integración de la conducta, al procesamiento de la información y a la ejecución de planes. Todas estas funciones dorsolaterales están afectadas por el consumo de sustancias. Y a su vez, al estar alterada por el consumo de sustancias, mantienen el consumo de las mismas. Pasa al siguiente. Acá vamos a ver cómo en este dibujito, en la siguiente, cuáles son las áreas prefrontales, el complejo amigdalino extendido, que es esta área en donde están las emociones asentadas y que de alguna forma se vincula a la emoción y al placer, y cómo justamente todo esto de poder adecuar una conducta, poder tener flexibilidad cognitiva, tomar decisiones, está afectado en el lóbulo dorsolateral. Vamos a la siguiente. El área mesial está vinculada a todo lo que tiene que ver con motivación y sensibilización del sistema de recompensas, tal como explicó la doctora Uribe recién. Y también se alteran por el consumo de sustancias. Entonces, vamos al siguiente. Si estas alteraciones ocurren en un tiempo ventana, como es la adolescencia, que es cuando mayor consumo de sustancias hay, ya pueden claramente darse cuenta cómo el consumo de sustancias afectará a la maduración de este cerebro que está en proceso de evolución, está madurando y encima está en una etapa crítica de su maduración. Entonces, yo le estoy dando algo que lo inhibe. Obviamente vamos a desarrollar un TELF y trastornos psiquiátricos en nuestra juventud si en vez de facilitar en un ambiente tranquilo, seguro, estamos dándole a este niño no solamente estrés, sino sustancias que lo inhiben. De ahí que en la siguiente ustedes pueden ver qué es lo que pasa en una resonancia magnética funcional en un cerebro normal, son las imágenes de abajo, frente a un cerebro, el de arriba, fumador, por ejemplo, en donde, como pueden ver, en vez de estar todo amarillito y activo, ya hay muchas zonas azules, ni que hablar cuando las zonas límbicas, en los dibujos de abajo es lo normal, arriba ustedes pueden ver las mismas zonas en personas que sufren alguna alteración, ya sea alcohólicos, obesos o adictos a la cocaína. Lo que pueden ver es cómo está menos iluminado, menos amarillo. Eso habla de la disfunción ya en esas zonas producto de las drogas. De ahí que, para ir concluyendo,
vamos a preguntarnos, vamos a pasar a lo siguiente y vamos a volvernos a preguntar. El doctor Uribe recién habló del sistema de recompensas y el placer. El placer es una de las cosas que más fortalece el mantenimiento de una conducta. Y cuando yo consumo una droga, se produce una oleada muy grande de neurotransmisores, sobre todo endorfinas y dopaminas, que van a generar esta adhesión a esa conducta. Sobre todo la dopamina está vinculada al recuerdo, con lo cual va a almacenar esta experiencia en mis registros de memoria para poder volver a repetirla cuando la necesita. Es lo que llamábamos un reforzador positivo de la conducta. Entonces, si yo estoy consumiendo sustancias y reforzando de forma fuerte, como una mancha de tinta en el guardapolvo, y frente a una mancha de tiza que sale con facilidad, atender a volver a repetir esta sustancia. Vamos a la siguiente para ya terminar. La pregunta es, ¿qué es primero? ¿Es el huevo o la gallina? ¿Sí? Es que tengo una vulnerabilidad biológica que reforcé por diferentes conductas a lo largo de mi vida para tener un cerebro menos funcional, por ende, más propenso al consumo, o es el consumo el que deterioró mi cerebro y hace que yo lo sostenga. Pasa la siguiente, ahora yo me quedo con este interrogante, les dejo ahí los datos para que ustedes puedan preguntarme o consultarme lo que necesiten y os escucho para que tengan aquellas preguntas que vosotros querráis hacer. Perdón que no me puedan ver, yo no me veo a mí misma, pero nada, no quise salirme para no perder la conexión, pero sí os escucho. Así que si tenéis preguntas, habilitar el micrófono y nada, estoy para poder responder. Permítame, vamos a habilitar los micrófonos para todos los participantes, agradeciéndole, querida doctora Schwartz, muy clara, maravillosa esa ponencia, está muy bien conceptualizada y nos deja pues una claridad bien importante. Vamos a habilitar los micrófonos para las personas a quienes solicitamos que muy ordenadamente, por favor, nos levanten su manita virtual para poderles habilitar el micrófono y dar la palabra. Permítanme en un segundo que estamos habilitando aquí en la plataforma el micrófono. Mientras salimos de la presentación y... Ya salimos de la presentación. Yo ya ahora, en realidad la veo solamente a Gabriela con cámara. Todos los demás los veo apagadas, incluso a mí misma. Pero nada, estoy para responder y después de mi presentación me salgo y me vuelvo a entrar para que ya me puedan ver la cara, ¿vale? Listo, aquí ya lo están habilitando.